estrategia para que usted pueda ser un vencedor en medio de su día a día. Que Dios les bendiga. Iglesia, buenos días, iglesia. Que el Señor te bendiga, que sea el Señor llenándote de sabiduría, de favor y de gracia en estos tiempos especiales. Todos afrontamos momentos de presión. Todos en la vida hemos enfrentado momentos donde nos hemos sentido al límite, donde de pronto hemos sido angustiados de manera emocional, de manera psicológica, de manera mental. A veces enfrentamos retos grandes, a veces nos enfrentamos a situaciones que superan nuestras capacidades o a veces nos cogen de sorpresa. Muchas veces la presión que vivimos es consecuencia de nuestro carácter, a veces nuestro mal carácter. A veces hay pequeñeces que nos presionan. A veces vamos a un paseo, ay, se olvidó tal cosa y se arma un problema por algo pequeño. Pero otras veces enfrentamos situaciones graves, situaciones de pronto retantes, peligrosas, riesgosas. Todos tenemos que saber lidiar con el tema de la presión, con las circunstancias, con las adversidades, con las enemistades, con las tragedias, las noticias a veces difíciles, y debemos saber cómo afrontarlas. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos los dos primeros reyes que tuvo Israel, el rey Saúl y el rey David. Y ellos dos estuvieron en momentos de presión. Obviamente, entre mayor sea tu responsabilidad, entre mayor sea tu compromiso o tu grado de exigencia, mayor será la presión. Por eso necesitamos saber qué hacer en los momentos de presión. David y Saúl. David usó la estrategia espiritual, la estrategia del cielo, que hoy vamos a estudiar. Saúl, aunque era del pueblo de Israel, aunque había sido formado, él usó la estrategia del mundo. El final fue que David triunfó, Saúl fue a la derrota. Por eso vamos a prestar atención a estas estrategias. ¿Cuál es la estrategia que debemos usar? Obviamente la espiritual, la del cielo. Y David escribe un salmo, el Salmo 141. Vamos a comenzar con lo positivo, lo que sí debemos hacer. ¿Cómo manejamos la presión? Según el ejemplo que nos dio David. David escribe el Salmo 141 en un tiempo bastante grave de su vida. A veces nosotros nos presiona y nos afecta más cuando personas cercanas, cuando personas de la familia nos traicionan. Hay situaciones muy dolorosas cuando uno espera que su propia sangre sea benéfica para uno, actúe de manera correcta. Pero ¿qué pasa cuando la propia sangre te traiciona? Cuando tu propio hijo, en este caso, David enfrentó muchos retos en la vida. Comenzó enfrentando a Goliat, y uno diría, qué gran reto. Después se enfrentó la envidia de Saúl, y Saúl lo perseguía para matarlo. Qué gran dificultad. Pero creo que de los momentos más difíciles que vivió David fue cuando su propio hijo Absalón decide quitarle el reino, decide armar un complot donde había conquistado el 90% de la población aproximadamente, y él estaba con una minoría enfrentando las intenciones destructivas, maléficas de su propio hijo Absalón. Yo creo que realmente cuando se combinan las traiciones, cuando se combinan las situaciones donde uno espera que su propia familia sea bien para uno, pero aquí estaba en contra, realmente sí que estaba en un tiempo de presión. Y es allí donde él escribe el Salmo 141. Y vamos a extraer de ese Salmo 141 tres estrategias que hay que hacer cuando estamos en momentos de presión. Les adelanto de una vez el pastelito. La primera estrategia, oración. La segunda estrategia, control de las palabras, control del pensamiento y control de las actuaciones. Lo segundo, después de la oración, es morderse la lengua, tener cuidado de lo que decimos, de lo que pensamos y lo que hacemos.
Y la tercera estrategia que nos da el Salmo 141 es buscar asesores justos, no buscar consejos en los que no te van a guiar por el buen camino. Esas tres estrategias hoy el Señor nos quiere regalar para que podamos saber qué hacer en los tiempos de presión. ¿Les parece? Vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra. ¿Les parece? Y si no les parece, pues no tengo otro. Vamos a entrar al Salmo 141. Y dice: oh Señor, clamo a ti, por favor apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Toma el control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace. Pero oro constantemente en contra de los perversos y de lo que hacen cuando a sus líderes los arrojen por un acantilado. Los perversos escucharán mis palabras y descubrirán que son verdad. Como las piedras que levanta el arado, los huesos de los perversos quedarán esparcidos sin que nadie los entierre. Busco tu ayuda, oh Señor soberano, tú eres mi refugio. No dejes que me maten, líbrame de las trampas que me han tendido y de los engaños de los que hacen el mal. Que los perversos caigan en sus propias redes, pero a mí déjame escapar. Miren qué salmo tan lleno de esperanza. Y como les decía, el contexto de este salmo era un tiempo bastante difícil, duro, porque era un tiempo de presión, donde David veía que su propio hijo, a las malas, de manera perversa, le iba a quitar el reino, el trono, y lo quería matar. Pero aquí vemos que cuando llega esta noticia, que cuando llega esta gran tragedia, que cuando llega esta situación que lo lleva al límite de sus emociones, de su espíritu, de su alma, él actúa de una manera sabia. Él toma la estrategia espiritual, y la primera gran enseñanza que nos da es la oración. Él ora, pero no ora de manera, ahí de vez en cuando. Se nota que él ora en una constante comunión, en una constante relación con Dios y en una adoración a Dios. Los primeros dos versículos dice: oh Señor, clamo a ti, por favor apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Cada día, cada vez que él veía la aurora, el amanecer, él tenía por costumbre hacer una oración con las manos levantadas. Él levantaba una adoración a Dios. Él tenía una comunión con Dios especial. Hay una canción muy famosa en el ámbito cristiano que dice: levanto mis manos cuando no tengo fuerza. Levanto mis manos cuando tengo 1000 problemas. Porque dice que cuando levanto las manos a Dios, comienza a descender ese fuego, esa presencia, esa unción. Muchas veces nosotros, cuando nos golpea la mala noticia, cuando nos enfrentamos frente a las dificultades de la vida, lo primero es que entramos en pánico. Nos llenamos de malas actitudes, de malos sentimientos. Nos da miedo y no sabemos qué hacer. No sabemos a dónde descargar, a dónde dirigir toda esa angustia, todo ese miedo, toda esa mala noticia. Pero sabes, lo que hace David es que él sabe que cuenta con la presencia del Señor. Algo muy bonito que podemos nosotros ver en la Escritura es que dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Que Dios tiene un paquete de bendiciones diarias. Que Dios nos da la capacidad diaria para resolver los asuntos cuando dependemos de Él.
Y también vemos que Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados, trabajados, que tienen cargas pesadas, y tráiganmelas a mí, que yo les daré descanso. Muchas personas toman las presiones de la vida, toman las malas noticias, toman esos malos sentimientos, esas malas proyecciones de la vida y las cargan por meses, las cargan por años, y por eso andan tan cargados, tan deprimidos. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a descargar. Ahora, ¿en quién? En el Todopoderoso, en aquel que está dispuesto a ayudarnos, en aquel que está invitándonos a tener esa comunión para descargar nuestras cargas. Entonces allí David nos enseña ese principio que él tenía, que cada mañana tenía una comunión con Dios. Porque cuando nosotros vemos los problemas de la vida, vemos las circunstancias de la vida, muchas veces nos sumergimos. ¿Ha oído ese refrán? Se ahoga en vasos de agua. Porque uno a veces ve lo pequeño, ve la situación, se sumerge en el problema, pero cuando uno levanta las manos al cielo, ve lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Entonces el problema, que era enorme, cuando uno mira al gran Dios, al Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el problema ya no es tan grande. Por eso se dice por allí, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Y es allí donde necesitamos aprender a descargar nuestras preocupaciones. Pero vemos que él ora por los enemigos. Versículo 5 dice, pero oro constantemente en contra de los perversos y de lo que hacen. Vea, uno tiene que orar porque los enemigos se pueden levantar de cualquier lugar. Uno a veces creería que en su hogar, que en su casa, que en su familia está en un lugar seguro. Pero cuando usted ve la historia bíblica y la historia de la humanidad, vamos a entrar por la bíblica. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quién le presentó dificultad, envidia, que querían matar a José? Sus hermanos. ¿Quién le dio envidia que hayan nombrado al menor de la casa como rey? Cuando me refiero a David, sus hermanos. Vemos constantemente en la Biblia casos donde hay rivalidad entre familiares, entre hermanos. Y uno tiene una utopía, uno tiene un deber ser. Uno dice, no debería ser correcto, no es justo que la propia familia esté en contra de uno. Pero la realidad es esa. A veces se levantan enemigos de la nada. Y muchas veces esos enemigos no es porque tú le hayas hecho algo malo, no es porque ellos tengan la justificación o la razón para tener algo contra ti. ¿Qué fue lo que pasó con Caín y Abel? Ambos presentaron una ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios. Eso le dio envidia. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué estás tan afligido? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué estás tan incómodo con que yo haya visto bien la ofrenda de tu hermano? Dice, no permitas que el pecado te controle. Él está tocando la puerta. No permitas que te controle. Gobierna tú esa situación. Pero aunque Dios le habló y le dio el consejo a Caín, Caín endureció su corazón, cerró sus oídos. Y al otro día le dijo a Abel, vamos a pasear, vamos al bosque. Salieron 2 y regresaron 1, porque él lo aniquiló. Entonces nosotros necesitamos orar para que Dios nos guarde de los enemigos. A veces los enemigos son gratuitos, son la consecuencia de tu prosperidad, son la consecuencia de tu éxito. Hay gente que le molesta. Por eso nosotros necesitamos ser libres de algo, y es de dejar de querer agradar a nuestros amigos, a todo el mundo. Pues aquel que se alegra contigo y se goza contigo, gloria a Dios, y aquel que sufre contigo, gloria a Dios. Pero habrán algunos que solamente en las buenas, y a veces en las buenas se molestarán, porque Dios te bendice a ti y a ellos no. Entonces nosotros necesitamos orar por aquellos que están a nuestro alrededor, que no se quieren dejar bendecir,
que no quieren dejarse transformar, sino por el contrario, que tienen el camino de la maldad, que tienen el camino del corazón endurecido y que a veces son instrumentos de Satanás para dañar los propósitos que Dios tiene en tu vida. Y ahí es donde necesitamos, por eso, orar constantemente, pedirle al Señor que nos guarde, como decían por allí, de cualquier matorral puede salir un tigre. Hay que tener cuidado, hay que estar siempre dependiendo del Señor. El Señor en el Padre Nuestro nos enseñó a orar: y no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal y del maligno. Porque necesitamos ser conscientes que en el mundo en que vivimos es un mundo de personas pecadoras y que muchos Dios los llama a arrepentimiento, pero ellos no quieren. Ellos se empecinan en hacer el mal y en ser instrumentos de maldad. Lo segundo que hizo David fue que él oró para que Dios lo favoreciera y le entregó la venganza y el castigo de estas personas perversas en las manos de Dios. Nótese que el enemigo de David era su propio hijo en ese momento. Era su propio hijo, que su corazón se había nublado, se había oscurecido, que su actitud era una actitud injusta, traicionera, perversa. ¿Qué dolor puede sentir un padre? Que su hijo esté deseando matarlo, esté deseando destronarlo de manera perversa y malvada. Entonces él oró para que Dios tomara justicia, para que Dios lo salvara a él con su favor, pero que él hiciera conforme a los propósitos que él tenía. Y vemos el versículo 6 al 10 que dice: cuando a sus líderes los arrojen por un acantilado, los perversos escucharán mis palabras y descubrirán que son verdad. A veces hay personas que empiezan a liderar la conspiración. A veces hay hermanos, hay amigos, hay socios que empiezan con una enemistad contigo, que empiezan con una inconformidad, pero ellos son alimentados por líderes malvados, por personas que empiezan a meterle cizaña. A veces el asesor que usan los rivales son personas perversas que hacen que el problema trascienda. Entonces él está orando para que esos líderes que están asesorando a su hijo, que están allí conspirando contra él, sean derrumbados, sean destruidos, y que su hijo logre entender que su papá tiene la razón, que su papá le está diciendo la verdad. Aquí vemos una situación difícil. Hay gente que tiene ese arte diabólico para dividir, para sembrar cizañas en la familia, para sembrar estrategias de mal, para hacer el daño. Usan la inteligencia para eso. Y él está orando en ese sentido. Y dice el versículo 7: como las piedras que levantadas en el arado, los huesos de los perversos quedarán esparcidos sin que nadie los entierre. Los perversos pueden lograr ganar cosas en esta tierra, pero su final no es honroso. Dice: busco tu ayuda, oh Señor soberano, tú eres mi refugio, no dejes que me maten. Líbrame de las trampas que me han tendido y de los engaños de los que hacen el mal, que los perversos caigan en sus propias redes, pero a mí déjame escapar. Absalón había organizado un ejército, ya tenía realmente contra las cuerdas a David, pero él dependió del Señor. Absalón dice que tenía una cabellera abundante, tenía mucho cabello y era como uno de los atributos, porque hablan de ese cabello de Absalón. Y resulta que Absalón, cuando tenía todo para ganarle a su padre, cuando ya había conspirado y le había ganado terreno, entonces se le volteó el asunto y él tiene que huir. Y en la huida, su frondoso cabello, que era motivo de orgullo, que todo el mundo, wow, qué cabellera, eso era tío Nacho, eso era algo especial que tenía él en su cabello. Él estando huyendo, su cabellera quedó enredada en unos árboles y quedó colgando como una mosca en una telaraña. Él cayó en su propia red.
como respuesta a la oración de David. Él obviamente no deseaba mal a su hijo. Él deseaba que su hijo se arrepintiera, pero tampoco iba a permitir que su hijo lo matara, que su hijo fuera un instrumento para dañarle el propósito. Y allí entonces termina capturado en la propia trampa. Absalón termina pegado en los árboles por su cabellera como una mosca en una telaraña. ¿Ven lo importante de la oración? En la oración uno le pide al Señor protección. En la oración uno le pide ayuda. En la oración uno le pide que Él haga conforme a su voluntad. Él estaba orando por la dirección del Espíritu Santo. Y aunque tenía todo por ganar su hijo, porque lo estaba haciendo de mala manera, en contra de la voluntad de Dios, fracasó. Así que nosotros necesitamos valorar la oración. Necesitamos entender que la oración no es perder el tiempo. La oración es tener la comunión con Dios. Reconocer que necesitamos de su presencia, que necesitamos que nos ayude, que necesitamos que nos dé sabiduría para poder nosotros enfrentar las pruebas y dificultades de la vida diaria. Lo segundo que vemos es que él cuidó sus palabras. Cuido mis palabras y el rumbo de las acciones. Hay que cuidar las palabras, hay que cuidar los pensamientos, porque así como pensamos, así como hablamos, así actuamos. Hay que ponerle freno a la lengua. Cuando vengan los problemas, no empezar a maldecir, no empezar de una vez a disparar, no empezar a profetizar o a declarar malas palabras. No, hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener cuidado con lo que pensamos y hay que tener cuidado con lo que hacemos. Dice el versículo 3 y 4. Mire lo que ora. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Vea, hay una historia que a mí me pasó hace varios años. A mí como hobby, yo vivía en Santa Marta. A mí me encanta la pesca en el mar. Y un día unos amigos me invitaron a participar en un torneo de pesca a mar abierto. En ese concurso había que meterse 3 días al mar en una embarcación y uno regresaba al cuarto día y el pez más grande ganaba. El que haya sacado el pez, el animal más grande. A veces valía tomarle la filmación, ahora que estamos en tiempos de ecología. Y entonces uno mostraba el animal que lo había sacado con la cámara y lo soltaba y valía. Pero la idea era capturarlo. Yo me había ido con mi amigo el pastor Igor. Nos habíamos ido a la pesca, llevábamos 2 días. Nada, no sacábamos nada, hermano, ahí paseando, ahí mareándonos ahí en el barco y tratando de ver qué cogíamos. Y nada, 2 días. Al tercer día, mi amigo, el pastor Igor, me dice: oye, vamos a orar. Y oye, sí. No hemos orado, pues estábamos como en un plan de, a veces uno dice, pero esto es algo, estamos en paseo. No importa quién gane, lo importante es participar. Pero ya 3 días sin haber sacado nada, yo dije, no. Y él me dice, oye, sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos que tú nos favorezcas. Bueno, hacemos la oración. Señor, favorécenos. A los 5 minutos, empieza ¿cómo se llama? La vara empieza a doblarse. Entonces la ponemos en la silla de la mitad, donde uno se amarra, porque es que el animal era muy grande. Eso, por cómo se dobla la caña, uno sabe lo grande, y por cómo suena, se llevaba eso era un animal grande. Entonces lo pusimos en el centro, nos amarramos, empezamos, y eso era muy pesado. Era tan pesado que el lanchero que iba manejando el barco, el bote, lo paró allí. Y entonces, quítate, pelado. Porque nosotros éramos amateur. Ese era el profesional del mar. Y se pone él y se amarra. Y todos, déjelo, que él es el que más sabe. Y se amarra, él empieza, y yo, todos viendo lo difícil que era.
Y cuando salió algo gris allá, se veía como de 2 metros eso, se veía grande. Ya salió! Y empieza este hombre a maldecir el animal, a decir malas palabras, a decir groserías, animal tal por cual. Y yo decía, pero hermano, no lo insulte, déjelo quieto. Hay una costumbre en algunos pescadores, y cuando ven que la cosa está como difícil, empiezan a injuriar. Es algo muy del mundo. Y entonces Igor y yo nos mirábamos pero en medio del estrés de la cosa, él empezó a decir esas palabrotas y empezó a maldecir, y ¡pac!, se cortó el nylon. Nos quedamos sin lanchero. No, lo perdonamos. Lo perdonamos y lo dejamos que se montara otra vez. Uno a veces pierde las bendiciones de la vida por bocón, por no tener control de la lengua. Dios quiere traernos bendición, Dios quiere traernos cosas buenas. Pican las bendiciones, pero empezamos con esta bendita lengua a no bendecir, sino a maldecir, a lanzar ofensas contra la bendición. A veces ofendemos a la familia, ofendemos a los hijos, decimos cosas que no debemos decir, que dañan la bendición. Bueno, llegamos sin nada. Ese día, 4 días perdidos en el mar, pero picó algo grande, pero por el casi. Y a veces la gente vive en el casi. Aquí hay que tener cuidado, y David era consciente y por eso oraba a Dios para que tuviera control de lo que él dijera, para que el Señor guardara sus labios, y para que no permita que en esa reacción emotiva vaya a cometer errores, se vaya a deslizar por caminos equivocados. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. Y mire lo que dice aquí: no me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Y aquí hay que tener cuidado con eso. La Biblia siempre advierte eso. Dice, no mires el éxito ni la prosperidad de los impíos. Es más, no los envidies. No desees ser como ellos. Si hay algo que hoy en día uno ve, es la prosperidad de los que hacen lo malo. Eso no es para desearlo. Eso es un mal camino. Eso termina en la ruina. Eso termina en el fracaso. Entonces, lo primero es la oración. Lo segundo es la prudencia de las palabras, de los pensamientos y de las acciones. Y lo tercero es buscar buenos asesores. Asesores justos. Uno de los graves problemas de muchos cristianos o personas que conocen a Dios es que son muy buenos creyentes, pero cuando van a buscar un consejo, una asesoría, buscan al ateo más ateo. ¿A dónde los va a conducir? Al error, al fracaso. Por eso él dice, líbrame de irme a donde los manjares de los perversos. Hay gente que, no, voy a escuchar al villano, al delincuente. No. Necesitamos tener asesores justos. Ahora, mire cómo lo dice él de una manera muy gráfica y que de pronto nos reta en el día de hoy, porque estamos en la generación de cristal, donde a nadie se le puede decir nada porque se rompe. Pero mira lo que dice él. Tercero, busco una asesoría de los justos. Versículo 5. Deja que los justos me golpeen. Será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace. Él no va a buscar una asesoría mansa. Él está buscando que venga alguien y le meta su cachetada. Oye, bruto. No, así tampoco, pero estás mal. Así no es. Él está pidiendo una corrección de los justos. Él está pidiendo una reprensión del que hace lo correcto. Estamos en tiempos de que todo es terapia. Estoy en terapia.
voy a una teoterapia. Ya hasta lo cristiano es terapia. Y la terapia tiene un principio que alimenta la sociedad de cristal. Y es que no te dicen nada que te ofenda, nada que te incomode, ni nada que te moleste. Entonces tú puedes estar haciendo el ridículo más grande. No, está bien, porque no te quiero incomodar. Y ese es el problema de la terapia. La gente le interesa decirle la mentira, decirle que está bien para que no se ofendan. Pero sabes, eso no es el consejo de los justos. Ese no es el consejo de Dios, ni ese es el propósito de la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios nos ayuda a toda buena obra, nos corrige, nos reprende, nos exhorta, nos ayuda a darnos cuenta del error para cambiarlo. Dios es un Dios que ama, y dice la Escritura que al que Dios ama corrige. El padre que ama a su hijo lo corrige. Hoy en día estamos en una generación donde sus padres no aman a sus hijos. Estamos en una generación donde los padres consienten a su hijo y le dan lo que ellos quieren por no incomodarlo, y lo que forman son personas que no son útiles, que no son funcionales, que no logran los propósitos. Aquí David está buscando una buena asesoría, un buen consejo de alguien justo, de alguien que tema al Señor, de alguien que tenga los principios bíblicos. Sabes, con mi amigo Igor, que pastor, él fue el pastor primero mío, si hay algo que yo agradezco de él, es que no tenían pelos en la lengua para decirme lo que pensaba de mí. Eso era sin anestesia. Pero sabes, veía una amistad genuina, veía un hombre que me quería ayudar, veía un pastor que quería ser un espejo que me decía: aquí estás mal. Con todo el amor, con todo el aprecio, pero con toda la sinceridad, era genuino. Yo no buscaba a alguien que me dijera: ay no, que me adulara, que me dijera tan lindo, tan bueno, tan sabio. No, eso no sirve. Uno necesita que le muestren dónde se está equivocando, aunque le duele. A veces es necesario que lo desinflen a uno, porque a veces el orgullo y el ego lo hacen a uno creer de que es que yo me las sé todas, que es que los que están mal son los demás, de que yo nunca cometo un error. Eso es Dios, pero nosotros somos seres pecadores, y en la humildad está el poder para transformarnos en verdaderos hijos de Dios. Entonces necesitamos nosotros entender estos secretos que David da en su salmo: oración, prudencia de la palabra, del pensamiento y de las actuaciones, y la asesoría de personas justas, de personas honestas, genuinas. Esa es la estrategia para uno saber manejar la presión de manera espiritual. Esa fue la estrategia de David. Ese Salmo 141 es de David. ¿Cuál fue la estrategia del mundo que utilizó Saúl? Aquí viene el error. Saúl era un hombre llamado por Dios. Dice la Escritura que Saúl era una persona alta, de bien parecer, bien parecido. Era más alto de todos. Era muy elocuente. Se veía como un gran líder humano, y la presencia de Dios estaba con él. Pero ¿sabe cuál fue el problema de él? Que él se creía el chacho, que él se creía el sobradito. Él era el orgulloso que todas se las sabía, muy bien preparado, tenía pinta. Cuando llegaban todo el mundo: wow, mire, llegó Saúl. Era un porte. Imagínense a mí unos cuantos centímetros más alto. No, quién sabe cómo era, pero era alguien que no, yo soy como David, más bajito. Pero él era alguien que decía que no había alguien más alto que él. Era una persona que metía miedo, metía respeto. La apariencia de él era algo wow, ese sí, ese es. Tenía el factor X, tenía algo en él que hacía, lo reconocían como líder. Y sabe que él creía que él era el non plus ultra. No necesitó del Espíritu Santo, no obedeció a Dios. Él creía que pensaba mejor que Dios. Y hay gente así. No, yo no.
Yo que voy a seguir esos principios retrógradas de la Biblia. Yo soy moderno. Yo soy mente abierta. Sí, pero se te cayó el cerebro hace rato. Realmente hay gente que cree que es muy sobradito, que piensa mejor que Dios. Y esa arrogancia y esa altivez lo llevó a que Dios dijeron: no te sirve. No te sirve mi presencia. No te sirve mi Espíritu Santo. No te sirve. ¿Listo? Primera de Samuel 16, 14, 15. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios lo está afligiendo. Vea, Jesús dijo que nosotros éramos como casas o como templos. Algunos están vacíos, otros están llenos de la presencia de Dios, llenos de su Espíritu Santo. Pero los que están vacíos son espacio para los demonios. Cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, cuando uno no está lleno de la presencia de Dios, cuando uno está vacío, cuando uno desprecia la presencia del Espíritu Santo, ¿qué entra? Espíritus atormentadores. Por eso hay mucha gente que vive en tormento. El diablo dice: el tormento tuyo soy yo, porque el diablo vive en ellos. Hay gente que está en tormento, está en angustia, no tiene el espíritu de paz, no tiene el espíritu de amor, no tiene el espíritu de Dios, sino tiene un espíritu que lo atormenta. Ahora, Dios dice: yo honro a los que me honran. Y Él está con los que sinceramente le buscan. Pero aquellos que no les interesa, aquellos que son muy... no, yo no necesito, yo no quiero. Eso le pasó a Saúl. La presencia del Espíritu de Dios se fue y llegó un espíritu atormentador que lo afligía. ¿Cuál quieres? ¿El Espíritu Santo o el espíritu atormentador? Por eso en el Nuevo Testamento la carta de Efesios dice claramente, Efesios 4:30: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. También vemos en Primera de Tesalonicenses que nos dice que no contristáis, que no apaguéis el Espíritu Santo. Como pastor me llegan parejas. Algunos llevan 5, 6, 10, 20 años de casados y me llegan con esta historia: el amor se apagó. Ya no hay fuego en la relación. Se apagó el amor. Se está apagando el amor. ¿Qué es lo que está sucediendo? No están invirtiendo en la relación. Están entrando en la monotonía. No fue culpa tuya. Están entrando en la monotonía. Se está apagando el amor. Entonces muchos llegan: pastor, el amor de nosotros, antes éramos apasionados, era un fuego. Tú eres el fuego, yo soy la leña. Eran así canciones de esas de romance. Pero ahora se está apagando el amor. Se está apagando la relación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya no hay buena comunicación. Ya no hay una buena valoración. Ya se están agrediendo, ya se están menospreciando, ya se están alejando. ¿Qué está pasando? El amor se está apagando. Y así está diciendo Dios: no entristezcan, no apaguen, no extingan la relación con el Espíritu Santo. Hay gente que dice: ay no, pastor, es que a mí me da una pereza ir a la iglesia. Yo tengo una monotonía. Eso no es culpa mía, eso es culpa tuya. Porque uno tiene que encender el fuego. Uno tiene que ponerle acciones para encender, para conquistar, para tener buenas relaciones. Para no entrar en la monotonía y mucho menos para entrar en el ataque, en la maldad. Entonces nosotros necesitamos entender que Saúl entró en una monotonía con Dios. Lo menospreció,
lo desobedeció con su forma de ser y el Espíritu Santo se fue alejando hasta que se fue. Así que si usted ha oído por ahí algunas de esas mentirillas que dicen teólogos, no, si usted tiene el Espíritu Santo nunca se va a ir de usted, eso no es bíblico. Y aquí lo estoy diciendo, está el ejemplo y están las palabras, están los principios. No es que yo soy salvo y nunca, ya Dios está, jamás. No, vemos muchas historias de muchas personas que siendo llamados, siendo ungidos, tomaron la estrategia equivocada. ¿Cómo terminaron? Saúl es el ejemplo, terminó mal. Lo segundo que hizo mal Saúl es que buscaba a Dios solo cuando estaba en problemas y en graves problemas, pero se olvidaba de Él cuando estaba en los buenos momentos. Hay gente que tiene a Dios como la llanta de repuesto. ¿Sabe? Yo he tenido carros, vehículos que 6 años, 7 años y la llanta de repuesto nueva. ¿Por qué? Porque cuido las llantas. Cuando uno cuida las llantas y de pronto cuenta con que no anda en lugares donde hay tachuelas o cosas, yo no he usado, tengo rato que no uso la llanta de repuesto. Es más, los carros ahora vienen algunos sin llanta de repuesto porque tienen tecnologías que no se pinchan. Hay carros que vienen sin llanta de repuesto, no la va a usar usted nunca. Entonces hay gente que dice, yo no necesito de Dios, o solamente cuando estoy metido en un problema, que ahí sí que estoy, que ahí sí busco a Dios. Y sabes, Saúl había ofendido tanto a Dios que ya ni para llanta de repuesto Dios se prestaba. Y ahí Dios decía, no, ya no voy a hacer tu llanta de repuesto más, no lo voy a hacer. Mire lo que dice el Salmo 50, versículo 14 al 17. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que les has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria, dice. Pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mi palabra como basura. Hay gente que, obviamente Dios es un Dios que nos bendice, que nos ayuda. No es que esté mal buscar a Dios cuando hay problemas, pero no ser el oportunista, no ser el interesado, no ser como los políticos que lo vienen a buscar ahora en elecciones. No, así uno dice, no, hermano, esa amistad no me sirve. Ahora sí todos cargan las niñitos. Ay, ahora vienen, ay, pastor, ¿cómo está usted? Ya. Necesitamos nosotros tener una acción constante y respetuosa con Dios. Mire que Saúl, estando en los últimos momentos, en los últimos momentos de su vida, el problema era muy grande. Se iba a enfrentar contra el gran ejército filisteo y el ejército filisteo lo superaba. En 1 Samuel 28, 4 al 7 dice, los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Ahí la cosa está difícil. Ahí fue la presión de Saúl. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó a contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, y mire que el ejemplo del mundo es todo lo opuesto al ejemplo espiritual. Los consejeros de Saúl eran perversos, eran malos, no eran justos. Entonces Saúl le dice a los consejeros, oiga bien lo que le dice, busquen a una mujer que sea medium, a una bruja, para ir a preguntarle qué hacer. Sus consejeros, ni corto ni perezoso, y rápido le dijeron, hay una medium en Endor. Aquí nosotros debemos tener mucho cuidado, porque lo peor que hizo
Saúl fue que no buscó a Dios, no le prestó cuidado a Dios, pero ¿sabe a quién sí quería prestarle cuidado? A los brujos, a los médiums. Hoy en día hay gente que se burla de los cristianos, de los pastores, de los profetas. Ay, no está escuchando a ellos, pero leen el horóscopo. Pero van a que les lean el tabaco, a que les lean el cunchito de tinto, les leen el buñuelo. Miran un ave, ay, mira, este es un agüero. Se guindan cositas y que para la buena suerte. Le amarran a los hijos cositas y que para que no le dé el mal de ojo. Creen en la hechicería, creen en la brujería. Y sabes, terminan depositando su fe en las cosas del diablo, no en las cosas sagradas. Y sabes, eso abunda. Uno dice, ay pastor, pero es que aquí estamos entre profesionales. Ay, vea, entre los profesionales abunda. Entre los políticos abunda. Entre los empresarios abunda la brujería. Van y hacen el riego, van y traen para que progreso, ponen y que el elefante de espalda, que el spray que trae plata. Una cantidad de ridiculeces. Ponen la fe en las cosas de este mundo y no en el Dios creador del cielo y de la tierra. Y eso fue lo que hizo que Saúl terminara de embarrarla, terminara de maldecir y desgraciar su vida. Hay gente que va y ay, pastor, es que hay alguien que tiene dones, habla con brujos, hablan con muertos. Eso es un don de Dios, sí, cómo no. Eso no es ningún don de Dios. Eso está prohibido por Dios. Deuteronomio, y está prohibido desde hace mucho tiempo. Mire lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 13. Dios le iba a dar la tierra de Israel. Antes de darle la tierra de Israel, les advierte: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Y uno dice, uy, qué terrible eso. ¿Cómo así? A los hijos los ofrecían a ídolos, a Baales. Qué terrible, ¿verdad? Pero hoy en día, vía ley, están asesinando a los niños con el aborto. Tú puedes matar a un niño. Eso es el derecho de la mujer. Este mundo piensa al revés y dice, hágalo, mate a los niños. Aquí dice, no lo hagas. Eso es detestable delante de Dios. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni que se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron eso, esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Yo no entiendo por qué hay cristianos que hablan y que con muertos, que van y que al de las energías, que se guindan cositas y que para la buena suerte, que están leyendo y que las cositas de los astrólogos y todos estos actos de brujería que arman y que atrapasueños. Ay, pastor, esos son bobadas, esos son amuletos. Eso entra entre lo que está diciendo el Señor, que es la brujería, que es y que para la buena suerte. Hermanos, eso está en la palabra. Crea en Dios, ore, busque a Dios, obedezca su palabra, sea fiel en lo poco que Dios le manda a hacer. Pero Dios le está diciendo, no lo practiquen. Ay, pastor, usted está, yo
Yo no estoy interpretando nada. Lea el texto y usted interprételo. Yo no le estoy añadiendo nada, pero aplíquelo a su vida. Hoy en día hay gente que haciéndose riegos, baños. Hermano, usted está aliándose con las tinieblas. Usted está abriendo la puerta al ocultismo. Y por eso hay tanto endemoniado, y por eso hay tanta persona que, ay, pastor, yo no sé qué tengo. Hay personas, por eso es que toca todavía seguir haciendo liberación en el nombre poderoso de Jesús, porque hay gente atormentada. No, pastor, esos son mitos. No son mitos. Hay evidencia del poder de las tinieblas en las personas que los quieren destruir, que los quieren empobrecer, que los alejan de Dios. Entonces necesitamos nosotros no hacer lo que hizo Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Buscó a la medium, buscó a la que hablaba con los muertos. Pidió algo que es prohibido, y es que pidió que la medium trajera al profeta Samuel, que ya había muerto. No entendemos cómo ni por qué, si apareció Samuel o fue un espíritu engañador. La cosa es que Dios permitió que apareciera Samuel, o aquello que parecía Samuel. Y aparece Samuel y le dice: ¿tú por qué me estás llamando a mí? Voy a leerlo para no decirlo en versión mía. Primera de Samuel 28:16. Samuel aparece de la muerte y le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. Hay gente que cree que el hechicero va a doblarle el brazo a Dios. Vea, la puerta que Dios cerró no la abre nadie, y la puerta que Dios abre no la cierra nadie. La hechicería es la arrogancia humana, que creen que vía humana van a doblarle el brazo a Dios. No, olvídese. Cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios tiene misericordia, es para aquellos que con humildad la encuentran. Por eso necesitamos nosotros entender que todo lo que nos sucede es por gracia y misericordia. Dios quita el castigo, Dios quita la maldición por la misericordia a través de Cristo. Y es allí donde necesitamos nosotros refugiarnos. Le dice la presencia esa de Samuel: el Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará el ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, paralizado por el miedo. Vea, nosotros necesitamos entender que solo Dios es el que bendice. La bendición solo proviene de estar cerca de Dios. Alejados de Dios y confiando en otras cosas, lo que traemos es maldición para nuestra vida. El evangelio consiste en el amor de Dios, que para salvarnos, que para perdonarnos, envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso somos cristianos, por eso nuestro centro es Jesús, porque por medio de Él nosotros tenemos reconciliación con Dios, porque por la autoridad de Él se ha vencido el poder de la maldición y tenemos una nueva oportunidad en Cristo, porque los demonios tiemblan al pronunciar el nombre de Jesucristo, y porque los demonios pierden también su poder contra aquellos que entregan su vida a Jesús. Por eso nosotros necesitamos entender que este mundo te muestra unas estrategias para supuestamente salir de la presión que te llevan a la muerte y al fracaso. Nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Cuidar el corazón.
no dejarnos desviar. Termino con Hebreos 3, 12 al 15. Una carta para la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. El Señor hoy está diciendo algo a ustedes, a mí, y es: si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Permanece fiel. Sigue la estrategia del cielo. Sigue la estrategia espiritual para que el Señor te lleve a la victoria. ¿Alguien quiere abrir hoy su corazón a Jesús? Si alguien quiere, levante su mano. Si alguien quiere, póngase de pie. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor Jesús que sea llegando a nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone de todo acto del pasado, de toda equivocación del pasado, sea por ignorancia o sea por desconocimiento o sea por mala costumbre o por mala conducta humana. El Señor es misericordioso y bueno. Dice la Escritura que todo el que cree en Jesús jamás será avergonzado, y somos salvos por creer en el corazón y por declararlo o confesarlo con la boca. Si tú lo quieres confesar, si tú quieres abrir la puerta a Jesús, repite conmigo ahora que te puedas escuchar. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Abro la puerta de mi vida. Quiero que entres a mi vida. Quiero tener una comunión contigo. Quiero que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Quiero ser guiado por ti. Quiero ser llevado a esos buenos y grandes propósitos que tienes para mi vida y para mis generaciones, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.